Hola, en este video resolveremos el problema número 13 del calendario matemático del cuarto bimestre, que dice lo siguiente. Hay un triángulo ABC, rectángulo en A, con puntos de tangencia DEF en un círculo inscrito en el mismo triángulo. Nos dice también que el ángulo FDB es igual a 70 grados. Nos pide determinar los ángulos de los cuatro triángulos, que son 1, 2, 3 y última 4. Debido a que esto es un círculo dentro de un triángulo, podemos ir a la propiedad de tangencia desde el mismo punto. Es decir, nos damos cuenta que la distancia desde la tangente desde el círculo hasta el punto de tangencia es la misma en los dos lados. Es decir, este lado es igual a este lado es igual a este lado y este lado es igual a este lado. Como ya sabemos, la suma de los ángulos de un triángulo da 180 grados. Aquí ya tenemos 70, pero como estos dos son similares, pues estos dos ángulos son los mismos, ya que es un triángulo isósceles. Entonces tenemos que acá es 70 grados, 70 más 70 da 140. ¿Cuánto falta para 180? 40. El ángulo FBD vale 40 grados. Ahora acá. Ya sabemos que este ángulo vale 90. Estos dos ángulos valen lo mismo por la propiedad de las tangentes. Es decir, cada uno vale 45 grados. Tenemos que el ángulo CBA vale 40, el ángulo CAB vale 90, nos faltarían 50 para un total de 180 grados. Y por la misma propiedad de la tangente sabemos que el ángulo CEF es igual al ángulo CFE, lo que quiere decir que cada uno vale 65 grados. Por ahora tenemos el total de los ángulos de los tres triángulos que se encuentran dentro del triángulo mayor ABC. Por último, nos falta encontrar los ángulos del triángulo en azul. Como sabemos, este ángulo nos da un total de 180 grados. Tenemos 65, tenemos 70. ¿Cuánto nos falta para llegar a 180? 45. Aquí tenemos 45, 70. ¿Cuánto nos falta para llegar a 180? 65. Y acá nos faltaría 70. Entonces, para finalizar, sabemos que el triángulo en azul, que es el triángulo EFD, el ángulo FDE vale 65. El ángulo DFE vale 45. El ángulo DEF vale 70. Para el triángulo en amarillo, que sería el triángulo ADE, tenemos que el ángulo ADE es igual a 45 grados. El ángulo AED es igual a 45 grados.
y el ángulo de AE es igual a 90 grados. Para el triángulo en rosado tenemos que triángulo DFB, tenemos que el ángulo BFD es igual a 70 grados. El ángulo DF es igual a 70 grados. El ángulo DBF es igual a 40 grados. Y por último, el triángulo en naranja, el cual es el triángulo ECF, nos da que el ángulo EFC es igual a 65 grados. El ángulo CEF es igual a 65 grados y el ángulo ECF es igual a 50 grados.